Demet Özdemir acaba de reventar el silencio sobre Can Yaman. Y nadie se lo esperaba, ¿eh? O sea, nadie. Estábamos todos tranquilos viviendo nuestra vida, ¿no? Y de repente, zas. Demet suelta esto. A ver, si eres fan de estas dos bombas turcas, sabes que su relación fue un terremoto. Se rumoreaba, se negaba, se volvía a rumorear, un lío. Y de repente, boom. Terminaron. Y desde entonces silencio sepulcral. Cada uno por su lado, cada uno en sus proyectos, y nosotros aquí, con la intriga a flor de piel. Pero ahora, todo ha cambiado. No te voy a contar el qué exacto aún, porque quiero que te quedes pegado a la pantalla, pero te digo que es algo que va a remover mucho. Demet, que hasta ahora se había mantenido súper prudente, como que quería pasar página, ha decidido hablar. Y no un poquito, no. Ha soltado prenda de una manera que te deja pensando. Para ser honestos, yo creía que esto estaba más que cerrado. Que cada uno había hecho su camino y listo. Pero parece que Demet sentía que tenía algo que decir, algo que aclarar, o quizás, algo que reclamar. No sé, todavía estoy procesando todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet se ha cansado de que se especule, de que se inventen cosas, y ha dicho, hasta aquí. Ha querido tomar ella el control de la narrativa. ¿Y es que piensa en esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Hay algo nuevo entre ellos? ¿Está Can Yaman haciendo algo que la ha molestado? Porque si no, no me explico este giro de 180 grados. Muchos dicen que quizás es para promocionar algo porque ya sabemos cómo funciona esto de las celebridades. Pero yo sospecho que va más allá. Que hay algo personal ahí metido, algo que la ha tocado de verdad. Imagínate tú, estar callada tanto tiempo y de repente soltar la bomba. Eso tiene que pesar. Y el hecho de que Can Yaman sea el protagonista de sus palabras, pues claro que enciende todas las alarmas. ¿Qué ha dicho exactamente? Pues mira, ha dejado caer que la relación tuvo sus motivos, que no todo fue un cuento de hadas, pero que tampoco fue el desastre que algunos pintaron. Ojo. Eso de no todo fue el desastre que algunos pintaron es clave. ¿Significa que hubo cosas buenas? ¿Que el final no fue tan feo como se pensaba? Y lo más jugoso, ha insinuado que Can tenía una personalidad muy fuerte. Uf. Intenso. ¿Difícil de llevar? ¿Celoso? Las posibilidades son infinitas. Y claro, esto abre un montón de interrogantes sobre la dinámica que tenían. Muchos la criticaron en su momento diciendo que ella era muy fría, que no le daba suficiente. Ahora, con esto, cambiará la percepción. Lo que sí tengo claro es que Demet no tiene pelos en la lengua cuando quiere. Y ahora que ha decidido hablar, no creo que se vaya a morder la lengua otra vez. Esto va a dar mucho que hablar, muchísimo. ¿Y Can Yaman, qué dirá? ¿Se quedará callado como siempre? ¿O contraatacará? Esto se está poniendo más interesante que una telenovela turca. A mí me da la impresión de que Demet quiere dejar las cosas claras, poner sus puntos sobre las íes. Quizás para ella misma, para cerrar ese capítulo de una vez por todas y seguir adelante. Pero al hacerlo ha abierto una caja de Pandora para todos nosotros, que nos encanta este salseo. Y volviendo a la pregunta del millón, ¿creéis que esta confesión de Demet es solo para desahogarse y cerrar el pasado, o hay alguna posibilidad de que esto reavive la llama entre ellos? ¿O quizás es una estrategia para que Can Yaman se dé cuenta de algo? Porque a veces estas cosas sirven para eso, ¿no? Para que la otra persona vea lo que se está diciendo de ella. Bueno, la verdad es que me dejo la cabeza pensando. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet ha hecho bien en hablar ahora, o debería haber seguido callada?